El Señor hoy nos recuerda que fuimos llamados para vivir en su reino, que fuimos llamados para vivir en su luz. El reino de Dios es el reino ¿de qué? De la luz. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y en el reino de la oscuridad, allí nos encontró el Señor y a cada uno de nosotros nos ha llamado. Y tú estás acá por pura misericordia de Dios. Yo igual estoy aquí oyendo, meditando y compartiendo también la palabra por pura misericordia, no por otra cosa. No porque seamos muy inteligentes, muy sabios o muy capaces. Dios no busca eso, Dios busca un corazón que le quiera creer. Amén. Entonces, alabamos al Señor porque nos llamó al reino de la luz. Pero puede suceder que caminando en ese reino de la luz, sin darse cuenta, la persona creyente pueda irse saliendo del camino del Señor, puede irse saliendo de ese reino de luz donde Dios tiene tanta bendición, pero que si no nos damos cuenta, se puede uno ir saliendo poco a poco por la manera de pensar y por la manera como utilizamos la boca. Amén. Entonces, el reino de Dios puede ser detenido por nuestra propia boca y nuestra propia actitud. Las bendiciones de Dios pueden detenerse por causa de nuestra propia manera de pensar y de nuestra propia manera de hablar. Amén. Entonces, con esa claridad, vamos a mirar 2 Corintios 5, 6, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la NTV dice lo siguiente, leamos juntos la palabra. Dice, así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Volvamos a leer ese versículo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Vivimos por qué? Diga, por lo que creemos. Pon tu manita en el corazón. Vivimos por lo que creemos, pero no por lo que vemos. Amén. Y dice el versículo 8, sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos ¿dónde? En el hogar celestial con el Señor. Si no estuviéramos en este cuerpo, ¿dónde estaríamos? En el lugar celestial con el Señor. Dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es ¿qué? Agradarlo a Él. Ese es el deseo de Dios, que mientras estemos en este cuerpo le agrademos, pero si nos fuéramos de este cuerpo ya a un nuevo nivel espiritual, allí también agrademos al Señor. Amén. Entonces, Dios nos habla en el versículo 7, vivimos ¿por qué? Por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que creemos y no por las circunstancias. Las circunstancias intentan a todos doblegarnos, a todos derribarnos, a todos intentan debilitarnos, pero la palabra de Dios es la lámpara que Dios ha dado a todo cristiano para seguir caminando en esta tierra, en un mundo de oscuridad donde solamente el que tiene esa luz empieza a ser direccionado de verdad. Amén. Si no, puede ser fácilmente confundido, fácilmente derribado en medio de las situaciones y en medio de los problemas. ¿A cuántos no se nos ha presentado un problema? ¿Cuántos hemos tenido dificultades? A ver, las manos se levantan. Yo también he tenido dificultades, todos hemos pasado, de una manera o de otra, hemos pasado por circunstancias, sino personales, individuales, familiares, en otros aspectos, pero normalmente un ser humano pasa por diversas circunstancias. Por eso el Señor nos dice que cada día tiene su afán, cada día. Él mismo nos lo advierte, no te sorprendas de vivir ciertas cosas, porque cada día tiene su afán. Entonces, el Señor nos aclara aquí, por fe andamos y no por vista. Diga, por fe camino y no por lo que veo. Por fe camino y no por lo que escucho. Por fe camino y no por lo que siento o por lo que toco. Amén. No es por los sentidos físicos que nosotros caminamos. Estábamos acostumbrados, sí, a vivir por los sentidos físicos. Porque los sentidos físicos, ¿cuántos sentidos tienes tú? Tenemos el sentido del olfato, por lo que olemos, el sentido de la visión, por lo que vemos, el oído, lo que escuchamos,
el tacto, lo que palpamos, y el gusto, lo que saboreamos, lo que nos agrada. Amén. Por esos sentidos, 5 sentidos, el cuerpo puede percibir lo físico, este mundo terrenal, por los 5 sentidos que Dios nos ha permitido a cada uno. Y así anduvimos mucho tiempo, caminando solo por los sentidos físicos. Pero resulta que Dios al Hijo de Él le da sentidos espirituales también. Amén. Y esos sentidos son los que tienen que despertarse en todos nosotros. ¿Para qué? Para poder comprender el lugar y la forma como debemos vivir en esta tierra, aún en medio de las dificultades. Dile al que está al lado, por fe andamos. Es la única manera, dile, de agradar a Dios. Dile otra vez al otro que está al lado, por fe andamos, es la única manera de agradar a Dios. Dios dice que sin fe es imposible agradarlo a Él, sin fe. Todo el mundo nombra a Dios, aún el que no conoce la Biblia nombra a Dios. Desde niños nombramos a Dios, pero ¿todo el mundo conoce a Dios? No, todo el mundo no. La gente dice, yo soy hija de Dios, pero no, todo el mundo no es hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice la Biblia, todo aquel que ha creído en su nombre y lo ha invitado a su corazón y le ha entregado su vida y camina con Él creyendo en lo que Él dice. Amén. Entonces, Dios nos dice, no es por vista, diga conmigo, no es por los sentidos, sino por la fe que podemos caminar agradando a Dios. Entonces, solo por los sentidos se percibe el mundo natural. Diga, por la palabra, el Hijo de Dios es llamado a caminar en un nivel más alto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Por la palabra, todos vamos creciendo espiritualmente, todos vamos elevándonos a un nuevo nivel de pensamiento y de visión que no tendríamos si no fuera por la palabra de Dios y por su Espíritu. Porque Él te busca, Él me busca, nos buscó. Y por su palabra vamos siendo renovados todos los días. Entonces, el Señor nos dice, por la palabra y su Espíritu, la fe se va levantando y nos vamos alineando a la obra de la cruz. Diga, mi fe, dilo conmigo, mi fe se va renovando. Mi fe, pon la mano en el pecho, mi fe se va levantando desde adentro y me voy alineando con la obra de la cruz. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Léelo ahí. Alineándome con la cruz. Ese es el tema. Alineándome con la cruz. Y más completo todavía, alineándome con la obra de la cruz. Lo que Jesucristo ya hizo por ti y por mí. Amén. Entonces salimos alineándonos así, salimos de tener una mente natural para tener una mente sobrenatural, una mente espiritual, poco a poco, no es al instante, pero poco a poco, en la medida que nos dispongamos a caminar con el Señor, esto sí va pasando. Entonces, no determina el mundo y la carne y el diablo no pueden determinar tu mente y la mía. Ahora, como hijos de Dios, lo que determina nuestra mentalidad es la palabra de Dios, revelada por su Espíritu. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué determina entonces tu visión? Diga, la palabra de Dios por medio de su Espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me alineo yo a esa obra de la cruz? Si la obra de la cruz ya se dio, no es una cosa que ya pasó y que se quedó allá en el pasado hace 2000 años, más de 2000, sino que está viva y está vigente para todo el que crea. La obra de la cruz no es un pasado, es un eterno presente. Jesús es el gran yo soy y está vivo. Resucitó y está vivo para el que crea. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabamos su nombre. La obra de la cruz sigue viva. Entonces, miremos Isaías 1.1 sería, ¿cómo me alineo? Creyendo y aceptando la obra de la cruz. Y miramos Isaías 53, versículo 1 al 5. ¿Qué dice la palabra en Isaías 53, del 1 al 5? Meditemos esa palabra desde la Reina Valera. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Leámoslo juntos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Mira la primera pregunta que nos hace el Señor mismo. ¿Quién ha creído? ¿A quién? Al mensaje de Dios.
Ese es el anuncio, al mensaje de Él. ¿Quién ha creído otra vez? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Otra pregunta dice, hey, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Otra pregunta. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se ha movido el brazo de Dios? El brazo de Dios solo se mueve sobre aquel que crea. El que no crea, todos tenemos necesidades. En la tierra todo el mundo tiene necesidades. Si Dios se moviera por necesidades, entonces todo el día estaría viéndose respuestas para todo el mundo, cristiano o no cristiano. Pero el Señor no se mueve porque haya necesidades. Por eso Jesús vino para suplir toda necesidad. Se mueve para aquel que cree en lo que ese Hijo vino a hacer aquí a la tierra. Amén. Entonces, suplirá la necesidad, sí, por la fe de aquel que le está creyendo a Él. Entonces, dice la Biblia, subirá cual renuevo. Sigamos leyendo. Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él. Estamos hablando de Jesús. Ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado. A ver, que se escucha la voz de todos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él, ¿qué? Nuestras enfermedades. Dilo de nuevo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos a leer ese mismo texto 4 y 5 en primera persona. Lo vamos a tomar para cada uno de nosotros. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Entonces lo hablamos aceptándolo. Ciertamente llevó Él mis enfermedades. Dilo conmigo. Ciertamente llevó Él mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por mis rebeliones, fue molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curada. Por su llaga, diga, yo ya fui curado. Por su llaga ya fui curado. Es una verdad que ya está hecha, ya está establecida, que Dios quiere que el que crea la desate sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios nos llama porque Él lo hizo ya. Consumado fue. Dijo cuando murió en esa cruz, consumado fue. O sea, todo ya está hecho. Pero a veces nos quedamos, pide y pide y pide y pide, pide. Sí, hay cosas que hay que pedir, pero hay cosas que también, por esa misma razón pedimos una vez, le agradecemos porque ya está hecho. Dile, ya está hecho. Él vino a liberarnos de la maldición de la ley. Una de las cosas que hizo en la cruz fue libertarnos de la maldición que sobre todo ser humano venía por causa del pecado. Entonces vino a libertarnos. Di conmigo, gracias porque yo fui liberado de la maldición de la ley. También que esa maldición Jesús la cargó al ponerse en esa cruz. Dice la Biblia en Gálatas 3 que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Que Él se negó a lo sumo, tomando un cuerpo de hombre para venir aquí a la tierra y como hombre ponerse en una cruz, como si hoy fuera el peor de los criminales. En esos tiempos, el castigo más fuerte era la cruz. Se le daba al peor criminal que existiera y Jesús fue considerado el peor criminal en esos tiempos, sin haber pecado, sin llevar sobre Él nada, ninguna acusación. Él se paró por ti y por mí, se puso en esa cruz para que todo lo que tú has hecho mal, todo lo que yo he hecho mal, Él lo iba a cargar allí. Y ya lo hizo. ¿Cuántos creemos eso? Diga, yo lo creo. Mi pasado fue limpiado, mi pasado fue perdonado. Debemos creerlo y darle gracias a Dios. No aceptar la acusación más del diablo, porque si hubiéramos conocido a Jesús antes no habríamos caído en tantos errores, pero por causa de que
no llamó, su misericordia está ahí, su gracia para devolverse en el pasado y limpiar tu vida y tu corazón y decir, te declaro justo como si nunca antes hubieras pecado. Dios es bueno. Diga, Dios es muy bueno. Entonces, también vino a libertarnos de la pobreza. Segunda de Corintios 8:9 dice la palabra de Dios. Ustedes, a ver, leámoslo juntos. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, ¿qué pasó? Se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El Señor, siendo el dueño del universo, el creador de todo lo que existe, el dueño del oro y la plata y de todas las cosas, Él se hizo pobre. Tomó un lugar de hombre y no buscó el estrato más alto. Fue uno más del montón para, entre comillas, para la gente del mundo, y vino a una cruz. Se hizo pobre para darnos riqueza. Amén. Y esa riqueza no es solo económica, porque Dios quiere a todos prosperarnos y suplir toda nuestra necesidad. Pobreza es riqueza espiritual, riqueza en sabiduría, riqueza en paz, riqueza en gozo, riqueza en sabiduría para tomar las mejores decisiones en todos los campos. Y Dios enriquecernos y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces diga, Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Amén. Y vino a darnos la vida eterna, dice la palabra de Dios en San Juan 5:24. Leámoslo juntos. ¿Qué dice el Señor? Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, está hablando el Señor Jesús, otra vez, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Qué tenemos los que creemos en ese Dios que envió a Jesús a la tierra? Dice, tendrán vida eterna. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cuántos queremos saber qué es la vida eterna? Dice la Biblia, el mismo Señor Jesús lo dice en San Juan también. Y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, oh Padre, como al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. La vida eterna es tener relación con Jesús y el Padre. Al tenerla con Jesús, la tenemos con el Padre también. Amén. Entonces vino a darnos, ¿qué? Diga, vida eterna. ¿Y desde dónde, desde cuándo empieza la vida eterna? Dile al que está al lado, ¿desde cuándo empieza la vida eterna? ¿Desde cuándo será? Diga, desde el instante que recibes a Jesucristo de corazón como Señor y Salvador, desde aquí comienza la vida eterna. No es después para que todo el mundo repita, brilla para ella la luz perpetua. Eso es la tradición, el que no conoce la palabra. Pero el que camina con Dios sabe que eso sobra, porque la luz va con Él. La luz va con el Hijo de Dios. Alabamos al Señor. La luz de Jesús va con Él. Alabamos al Señor. Entonces la vida eterna se dio allí a través de la cruz. Su obra en la cruz vino a enriquecer al ser humano y hacerlo libre en todas las áreas del ser. Espíritu, alma y cuerpo, en todas las áreas. Y le envía su luz y su verdad. Dice, ellas nos guiarán y nos mostrarán el camino a seguir. ¿Para qué? Para que aunque sigamos en una tierra y en un mundo con tanto dolor, tristeza, malas noticias, tú y yo sepamos pararnos de la mano del Señor, a depender de Él y a esperar en Él. Y a caminar sin asustarnos de lo que viene y de lo que ya fue anunciado por Dios mismo. Amén. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Entonces vino a enriquecernos. Cada gota de su sangre es un sello sobre tu vida. La derramó para sellarte, la derramó para protegerte. Su sangre es un vestido espiritual que el Hijo de Dios debe tener todos los días de su vida, por donde va. Amén. Y nos ha dado su espíritu, nos ha dado cada espina que fue colocada en su cabeza, precisamente fue para sanarnos, para restaurarnos. Cada llaga que Él soportó en su cuerpo trajo la salud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no solo pagó, di conmigo, dile al que está al lado, no solo pagó por tus pecados, sino que pagó por tus enfermedades. Dile al que está al lado, así no le conozcas, dile, no solo pagó por tus pecados, sino también por tus enfermedades. A veces creemos que el Señor solo pagó ese día por nuestros pecados
y pedimos perdón por nuestros pecados y creemos que nos perdonó. Pero creer que Él nos sanó cuando está doliendo el cuerpo es difícil para el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que los sentidos son los que controlan. Y Dios dice, no, por encima de tus sentidos hay una verdad más poderosa que es de la que se deben agarrar. Y es esa verdad de que Jesús es sanador también. Diga, así como es Salvador, también es sanador, también es libertador, también es poderoso. Entonces debemos creerlo en nuestro corazón, creerlo, no conformarnos con lo que vemos, no conformarnos con lo que escuchamos, no conformarnos con el diagnóstico médico, no conformarnos con lo que dice la gente, lo que dice la televisión o las redes sociales con tanta cosa que bombardea, sino Dios dice al Hijo de Dios que por encima de lo de este mundo debemos estar confiados en Él y en su palabra. Amén. Entonces el Hijo de Dios no es tomado de sorpresa con algo que suceda, porque el Hijo de Dios va caminando dependiendo de Él. Lo hablo a nivel general, a nivel del mundo. El diablo quiere convencer a la persona de eso, de que no es cierto, de que, por ejemplo, la enfermedad no puede ser quitada, de que las cosas no pueden cambiar. Pero Dios te dice hoy, fue hecho todo ya. Diga, todo fue hecho. Diga, todo fue hecho ya. Todo fue hecho ya. Ya fue hecho. Entonces, por eso el Señor nos dice, apropiate y agárralo y establécelo en la tierra, porque ya está hecho. Y a veces nos quedamos solo pide y pide y no lo hemos hecho porque ya está hecho. No lo hemos hecho manifiesto en la tierra. Estamos esperando que Dios mismo lo traiga. Y eres tú y soy yo los que somos canales para que lo que Él hizo en la cruz se establezca en la tierra. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabamos su nombre, porque Él vive para siempre. Y esta verdad es eterna y es para siempre también. No es una historia que pasó, está vivo. Dilo conmigo, está viva la palabra. Entonces la obra de la cruz, di conmigo, la obra de la cruz es poderosa. La obra de la cruz es poder de Dios para el que crea. Dice locura para el que se pierde. Es locura para el que se pierde, para el que no quiere creer. Es un sufrimiento terrible. Pero para el que cree, dice, es poder de Dios. ¿Cuántos creemos aquí? Amén. Creemos en la palabra, creemos en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, si el Señor dice, por su llaga nosotros fuimos curados, debemos apropiarnos de esa verdad, así el cuerpo siga gritando lo contrario. Primero se da adentro y luego se ve afuera. Primero lo creemos en el espíritu para que se manifieste en el campo natural. Amén. Entonces ahí es donde está la batalla de la que habla Pablo. La batalla de fe es esa, entre lo que Dios me dice y lo que estoy experimentando, hasta que me tomo de esa verdad para establecerlo en cualquier área de nuestra vida, no solamente en la salud, en todos los campos, no conformarnos con lo que ven los ojos y repetir lo que se ve, sino cambiar lo que se ve. Amén. Entonces, muchos creyentes olvidan esta verdad y caminan en sus fuerzas, intentando vivir la vida como se ve. La pregunta para ti es, ¿cómo ves tu casa? ¿Cómo ves tu familia? ¿Estás feliz de cómo la ves? ¿Está todo perfecto o hay algo que hay que cambiar? ¿Qué desearías que mejorara? En el campo económico, en el campo familiar, en el campo de la salud, en tu caminar con Dios, en tu relación con Dios, ¿cómo está esa relación? ¿Podría ser mejor? En tu cuerpo, en tu salud, ¿cómo ves ese caminar con Dios? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. Entonces, la cruz no es historia, di conmigo, es poder de Dios. Punto 2, la lengua juega un papel importante. Te había dicho como punto 1, creyendo, aceptando y creyendo la verdad de la obra de la cruz. Y en el 2, la lengua juega un papel importante. En Proverbios 18, 20 y 21, ¿qué dice la palabra de Dios? Leámoslo juntos y fijémonos bien, porque estamos hablando ahora de la lengua. La lengua juega un papel importante en ver esta verdad de la cruz sobre nosotros. Entonces, Proverbios 18, 20 y 21, leámoslo juntitos. Dice, del fruto
de la boca del hombre se llenará su vientre. Otra vez leemos ese pedacito. ¿Del fruto de qué? Pon la mano en la boca. Diga, del fruto de mi boca se llenará mi vientre. Del fruto de mi boca, dice la Biblia, se saciará del producto de sus labios. Luego dice en el 21, la muerte y la vida. ¿Dónde están la muerte y la vida? ¿Dónde están la muerte y la vida? Diga, la muerte está en el poder de la lengua. Diga, pero la vida también está en el poder de la lengua. O sea, en la boca hay poder. Por eso hay que tener cuidado de cómo utilizamos la lengua, porque no nos enseñaron eso. Desde niños crecimos hablando lo que se nos ocurría, diciendo cualquier cosa, poniendo cualquier chiste, a veces que podía afectar a otra persona y nos parecía normal. ¿Qué chiste ridiculizar a alguien? Pero Dios no quiere eso. El Hijo de Dios es llamado a tener una boca que bendice, una boca que levanta, una boca que restaura, una boca que abre camino, que endereza lo que anda torcido. Amén. Pero sin darnos cuenta, hemos podido caer en esos tiempos. Es necesario entender que lo que el hombre hable, de eso verá. Diga, lo que yo hable, de aquí en adelante, veré. Porque si tú miras y revisas tu boca para atrás, revisa cómo has hablado sobre algún aspecto y puedes notar de pronto que si hablaste positivamente estás viendo resultados, pero si hablaste negativamente puedes estar viendo eso también. Por ejemplo, una persona que está endeudada y todo el tiempo está repitiendo eso y se mete en pagadiario y se mete a otra cosa por este lado y la deuda va en aumento y nunca honra al Señor con algo de sus bienes porque eso lo tiene preso, esa circunstancia, y está hablando todo el tiempo de eso mismo y no sale de esa situación. Amén. Pero si cambia su actitud y se alinea a lo que Dios dice, puede eso cambiar totalmente, ¿verdad que sí? Entonces es necesario entenderlo, que del fruto de la boca diga, yo tengo. ¿Cómo ves tu casa? ¿Cómo ves tu familia? ¿Se conforma alguien con ver a un hijo o a una hija viviendo al revés de lo que Dios quiere? No es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Levantamos la palabra y aunque no se vea, a su tiempo se verá. Amén. Entonces, si tú y yo amamos a nuestra familia y nuestros hijos, debemos, el que cree, estar edificando y tumbando lo que se está viendo, porque lo que se está viendo no es lo mejor, pero no es eso lo que me da el crédito para todo. No, esa persona nunca va a cambiar. No, esa persona ya es así. Esa muchacha definitivamente, ¿quién la cambia? Pero si nosotros nos fijamos, Dios levanta de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Dios puede transformar la vida de cualquiera si alguien se dispone a creerle a Dios. Muchos milagros se han visto de madres que han doblado sus rodillas proclamando a Dios que la dirección de X o Y, hijo o hija, cambian definitivamente y que la gloria de Dios se verá. ¿Y en qué tiempo? Se verá en el tiempo de Dios, pero se verá. Porque tú hablas semillas de fe, pero el que habla negativo también está sembrando semillas de fe de destrucción. Y lo que ve y si repite, es que no sirve, es que no puede, no va a salir adelante. No, ese ya se muere de eso. Pues eso es una semilla de muerte y destrucción que también acaban a la persona. Jamás vamos a salir de esto. La empresa no va a funcionar. A los otros les llegarán los clientes, pero a mí no. Esos son palabras de muerte. Amén. En cualquier campo de nuestra vida debemos fijarnos cómo usamos la boca. Porque Dios oye, el mundo oye, la carne oye, su cuerpo oye. No, pero oye, mi cuerpo oye, sí, Señor. Si nosotros estamos repitiendo todo el tiempo que estamos enfermos, pues no vamos a sanarnos. Pero el diagnóstico fue lanzado, sí, pero Dios no te llama a dejarte gobernar del diagnóstico. Sí, no se niega el diagnóstico ni el dolor, pero lo tomamos y lo traemos a Jesús. Y por encima del diagnóstico y el dolor hay una verdad más grande. Amén. Lo terrible es quedarnos en el diagnóstico. Amén. Entonces, lo que Jesús hizo, ¿para qué sirve? En el cristiano me refiero, ¿para qué le sirve a un cristiano lo que Jesús hizo en una cruz? Que sí, un día tenemos todos que partir, sí. Pero mientras estemos aquí, Dios quiere que toda nuestra vida
sea bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Alabamos a Dios, alabamos al Rey. La lengua puede alinearse con la palabra de Dios. Es el deseo de Dios que la lengua se alinee con la obra de la cruz, porque Jesucristo ya lo hizo. Tu responsabilidad y la mía es desatarlo sobre esta tierra. El Señor no te quiere pobre, te quiere bendecido en todas las áreas de tu vida. Pero las circunstancias gritan mentiras, no es cierto, mira todo lo que está sucediendo. Pues ahí es donde el Hijo de Dios juega un papel poderoso, y el lidiar la batalla de fe, tomando la palabra de la cruz. Lo que Él hizo es cierto, así yo no lo vea, así sigan las llamadas, así sigan las acusaciones, los mensajes de cobro. Ahí está el Señor pendiente de ti. Amén. Porque la palabra del Hijo de Dios puede más que la del mundo. Entonces, si nos alineamos a nuestro papá, Él se alegra. Dijimos en el primer texto dijimos, sea que estemos en el cuerpo o que estemos fuera del cuerpo, Dios te quiere agradándolo. ¿Y cuál es la forma de agradarlo? Creyéndole. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Si tú y yo le creemos, aunque no veamos nada, a su tiempo lo veremos. Alabamos a Dios. Amén. La lengua puede alinearse. La lengua puede alinearse con el mundo y con el diablo. ¿Cuánto tiempo yo personalmente me alineé con el lenguaje de Satanás? Con el lenguaje del mundo. Cuando no conocía la palabra, hablaba descuidadamente y repetía lo que veía y repetía lo que sentía y todas esas cosas. Pero Dios te llamó y me llamó para enseñarnos a alinear la boca con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nos llamó, diga, ya no me alineo más con el diablo ni con el mundo, no con lo que veo, sino con lo que creo. Y lo que creo es lo que Dios dice. Entonces hablamos eso, aunque parezca ridículo, aunque parezca tonto hablarlo, porque todo está al revés. Y esta persona dice que está bendecida. Todo está al revés, pero está diciendo que está feliz. Porque en la medida que alguien camina con el Señor, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a la persona, aun cuando hayan dificultades. Amén. Entonces la lengua puede ser un arma de doble filo. Puede ir en contra tuya o en pro. Dependiendo de cómo cada uno la usemos, la lengua va a estar en pro o en contra. Por eso se puede considerar una espada de doble filo. Pues la palabra de Dios es la espada de doble filo. El que camina con Dios la tiene a su favor. El que habla y está de acuerdo con ella la tiene a su favor. Pero el que no la cree y quiere caminar independiente de Dios la tiene en contra. Así no sea cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la verdad. Va en contra. Entonces la lengua puede ser esa arma. Santiago 3, 9 y 10 dice la Biblia. Leámoslo juntitos. A veces, se está hablando aquí de la lengua, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Entonces, qué hermoso es cantar y adorar al Señor y todos unidos nos sentimos un solo cuerpo levantando la alabanza y la adoración. Pero esa misma persona que alaba, Dios quiere que siga siendo la misma afuera. Aun cuando tenga dificultades, Dios quiere que esa misma boca que le cantó, esa misma boca siga bendiciendo aún en medio de las dificultades. Que no anule la boca, no cambie, porque a veces se pierde un milagro por eso. Porque se puede estar declarando salud, pero al rato se puede estar diciendo otra cosa. Entonces se debilita lo que ya se ha hecho. Por causa de que a ratos sí y a ratos no. Entonces Dios por eso nos dice, no, de una sola fuente no sale agua amarga y agua dulce, de una fuente sale una sola agua. Entonces si somos cristianos sale agua dulce, agua de vida, agua que le caiga bien a todo el mundo. Que si te oyen hablar, tú estás edificando la vida de los demás. Amén. Pero si es lo contrario, nos autodestruimos y dañamos a los otros también. Si no somos cuidadosos en el momento de una dificultad, de un enojo, entonces
Podemos decir cosas que nunca deberíamos decir al niño, al joven, al que sea, a uno mismo. No podemos permitirnos eso. Tu boca es llamada para edificar. Amén. San Mateo 12, 13, 37. San Mateo 12, 37 dice la Biblia. Leámoslo juntos. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y si lo tomamos desde el 36, dice la palabra. Les digo lo siguiente, leámoslo juntos. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. ¿Alguien podría meditar esto? Alguien que no conozca la palabra no puede imaginar siquiera que Dios nos va a juzgar por la boca, por las palabras que hablemos. Dios creó el cielo y la tierra y el universo con la boca, con la palabra. Y si tú y yo somos hijos de Dios, hechos a su imagen, Él quiere que hablemos como Él. Amén. Y que tendamos a hacer lo mismo, a edificar, a construir y a abrir un camino. Amén. Entonces tengamos cuidado, di conmigo, tengamos cuidado con la boca, tengamos cuidado cómo hablamos y desatemos vida. Cuando alguien habla y dice, por ejemplo, yo tengo hipertensión, yo soy, decir, aumenta una enfermedad sobre su cuerpo, pero a veces se puede oír eso, yo soy hipertenso, está declarando, está desatando un decreto sobre su vida. Está declarando ya es así, de ahí no sale. Es un sello ahí puesto sobre la vida de esa persona y empiezan varios a repetir. Este repite, el familiar repite, repite el otro, el médico, todo el mundo repitiendo eso sobre una sola persona. Se empieza a establecer terriblemente. Entonces el Hijo de Dios tiene que levantarse a tumbar eso y a cancelar todos estos decretos negativos de maldición, de destrucción, de pobreza, de escasez, de enfermedad. Que todo el mundo te ve a ti como el que te va siempre regular. No, Señor, tú eres hijo de Dios y eres llamado a ser levantado. Amén. Entonces, hablemos vida, tumbemos los decretos de muerte sobre nosotros y desatemos decretos de vida sobre ti, tu casa y tu familia, en todos los campos, en la economía, en la salud, en la unidad familiar, en todos los campos desatamos vida. Entonces, es necesario desatar vida sobre nuestros cuerpos. Porque las células oyen. ¿Han oído alguna vez cuando dicen, por ejemplo, que una persona le habla a una matica y mire tan linda que está la matica? ¿Han oído eso? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Que a veces le hablan a las plantas y mire esta como se puso bonita, esta más florecida, que esta se puso más verde. Pero una mata, si alguien hiciera ese experimento y tuviera la misma mata o diferente mata en un lado y todo el tiempo con esta tan bonita, tan bella y cuídela y échele abono y todo, y al otro lado una con la cual ni la mira y si la mira habla mal, qué mata tan fea, cada día está secándose más, se volvió un chamizo, no sé qué, pues eso va a tener y con el tiempo vas a notar la diferencia entre las dos plantas, siendo una planta, porque ellas oyen también. O sea, la naturaleza es afectada con la boca, así como Dios dijo, ábrase el mar, hágase la luz, así también cuando tú hablas pasa algo. Por eso qué descuido tan terrible cuando hablamos descuidadamente, qué peligroso es hablar descuidadamente y qué terrible estar repitiendo lo negativo sobre uno mismo o sobre otros de la misma casa. Quiero a mi hija, quiero a mi hijo, pero ante cualquier error de esa hija o de ese hijo, hablamos lo que no sirve. No, es que es peor, ese no hace caso, nunca va a cambiar. Yo he escuchado eso de mamás que dicen eso. No, ese hijo tiene a veces un solo hijo. Y uno dice, Dios mío, si no saben valorar al único que tiene, ¿cómo sería si tuviera 3 o 4 o 5 más? El hijo o la hija es para bendecirlos a diario, no para ser permisivo y darle gusto en todo lo que quieran, no, para formarlo con amor y bendecirlo y abrir un camino de bendición y de perfección. Amén. Esa es la verdad y es el deseo de Dios. Y en todos los campos pasa lo mismo. Bendigamos, bendigamos y bendigámonos nosotros también. ¿Quieres ver un milagro? Punto 3. Diga conmigo, a su tiempo se verá lo que yo estoy sembrando. Lo que yo estoy hablando, lo veré. A veces se le habla a alguien de otra persona de su casa y dice, no, ese nunca va a cambiar, ese no cree. Mire esos decretos.
En lugar de decir, ya viene, ya lo veo aquí sentado, ya está aquí adorando al Señor. Es al revés. No, ese nunca va a cambiar. Ese sigue siendo el mismo. No, ese va a seguir así. No es posible que un hijo de Dios caiga en tal trampa, porque es una trampa. En la boca atrapa o lo bueno o lo malo. Según como hablemos, traemos cárceles a nuestra vida para bien o para mal. Y para mal hablaría de cárcel, porque para bien es libertad. Amén. Entonces Dios te dio la boca, di conmigo, dile al que está al lado, Dios te dio la boca para crear vida. Te dio la boca para ejercer autoridad. Te dio la boca para abrir un camino, para ser canal del cielo. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Diga, yo soy un canal de Dios. Soy un canal del cielo aquí en la tierra. Tú eres un canal del cielo. Pero el diablo quisiera que uno se olvidara de eso y que habláramos como todo el mundo habla. No, es que vino precisamente un inconverso y empezó a hablar conmigo descuidadamente, entonces yo me le pongo al nivel y me bajo al nivel de él. No, Señor, al contrario, en la medida que tú hablas a tu nivel de quién eres tú, esa otra persona empieza a atender y debilita lo que está hablando, sin decirle cambie su manera de hablar. El solo hecho de tu amabilidad, de tu cuidado, de la forma de llegarle a alguien, hace que el que venga todo agresivo cambie, porque tú eres hijo de Dios, hay una presencia de Dios en ti. ¿Cuántos alabamos a Dios? Entonces Dios quiere eso. Tres, ¿quieres ver un milagro? Vemos San Mateo 11, 28, 29, que dice la Biblia. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que ¿qué? Los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿A quién debemos venir primero? A Jesús. Jesús mismo dice, vengan a mí. Es a Él a quien venimos. A Él venimos y le traemos todas nuestras cargas. Dice, y yo los haré descansar. ¿Con qué? Con su obra en la cruz, con su palabra misma, nos va renovando y nos va cambiando el entendimiento y nos va ayudando a ver la vida de manera nueva. Y venimos a Él con un corazón sincero, con un corazón rendido. ¿Para qué? Para que se rompa dentro de nosotros toda nuestra autosuficiencia. Porque a veces queremos ver un milagro y ordenárselo a Dios e imponérselo a Él. Pero Dios quiere que antes de que veamos el milagro, nuestro corazón realmente le pertenezca y esté en humildad alineado con Él. Y vengamos a Él reconociendo nuestro descuido, nuestra infidelidad, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, creer que si algo puedo, algo soy, yo tengo, es gracias a mí, gracias a mis fuerzas, gracias a la salud que yo tengo, gracias a mí, gracias a quién, gracias a quién tenemos algo. Gracias a quién podemos hacer algo, gracias a quién podemos caminar, gracias a quién podemos hablar, oír, ver. Diga, gracias a Dios. No lo dudes. Gracias a Dios nos levantamos hoy y caminamos. Gracias a Él no estás en el hospital. Gracias a Dios estamos aquí. Amén. Alabamos a Dios. Entonces la forma de activar la fe es hablando para ver ese milagro. Viniendo, rindiéndonos a Él, para que Él rompa en nosotros todo lo que se levanta feo en nosotros, pero a la vez hablando, activando la fe. La fe no es solamente mental, sí, yo lo puedo creer, pero hay que hablarlo, porque es que la boca crea cosas, como lo hizo el Señor. Entonces, diga, la forma de activar la fe es hablando, es creando con la boca, es proclamando lo que Dios dice que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces es tiempo, di conmigo, es tiempo de hablar con autoridad, es tiempo de hablar con fe, es tiempo de hablar de acuerdo a lo que el Señor ya hizo en la cruz. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto, ¿por qué? ¿A quién le dijo? A Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Leámoslo. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama ¿qué? Las cosas que ¿qué? Que no son como si fueran. ¿Cómo hace Dios? Llama las cosas que ¿qué?
Cuando Él hizo los cielos y la tierra, antes de hacerlo ya había cielo y tierra. Antes de Él hacer las estrellas ya habían estrellas. Antes de hacer el mar ya había mar. No. De la nada, Él habló. Hizo todo. Pues Dios nos dice, el Hijo de Dios, hecho a mi imagen, también habla y proclama vida. Y se abre el camino. Se abre el camino. Y alguien que pudiera decir, por ejemplo, a nivel de la salud, bueno, pues si Jesucristo ya hizo esto por mí, yo no tengo por qué soportar los dolores de una enfermedad. Porque si Él ya lo hizo, yo no los acepto en mi cuerpo. Amén. Y alguien diría, pero eso es jactancia, eso es orgullo. No, diga, eso es obediencia. ¿Por qué? Porque tú te estás alineando con lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Esa es la verdad. Nos estamos alineando con lo que Jesucristo ya hizo. Que mucha gente recibe el diagnóstico del médico ya fulminante. Lo que dijo el médico, eso es. Le quedan 3 meses de vida y eso la gente lo cree. No, ya vengan y se despiden todos. Imagínate esas acciones de fe tan terribles. Vengan y se despiden. No se ha muerto la persona y están despidiéndola. ¿Qué tal la fe? ¿Cómo está la fe ahí? A ver, analícelo. ¿Cómo está la fe? ¿Fe de vida o fe de muerte? Hay fe de muerte, claro. Mandémoslo rápido antes de que sea el tiempo. ¿Y cuántas veces Dios quisiera más tiempo? Pero esas acciones de fe negativa abren un camino también. Entonces debemos tener discernimiento y hablar como el Dios que nos llamó y que le habló a Abraham. Yo soy el Dios que llamo las cosas que no son como si ya fueran. Hay vida, hay bendición, hay provisión, hay compradores, hay clientes, hay lo que sea necesario. En el nombre de Jesús, como hijo de Dios, habla, así parezcas loco. Dios se agrada del hijo y de la hija que hablan por fe. Amén. Alabamos a Dios. ¿Y quién crees tú que siente temor? El enemigo. Dice, no, ni con esto que estamos viendo, otro estaría muriéndose de la tristeza, pero sigue proclamando que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que en ese Dios confiamos, en ese Dios que nos llamó, seguimos confiando. Amén. Entonces podemos declarar con la boca, hablarlo, aunque no lo veas todavía, aunque no sientas la sanidad física, hay que hablar que Jesucristo por su llaga ya nos sanó. Pero no estás diciendo mentiras, no es una mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿La puesta en el cuerpo o lo que dice aquí? La palabra de Dios es la verdad, por encima de todo lo que siente el cuerpo. Amén. Por encima de lo que vemos, de los sentidos físicos, esa es la verdad. Lo que Él hizo ya en la cruz. Y por eso muchos cristianos pueden sentirse en derrota porque no nos apropiamos de la obra de la cruz. Y se olvida y se queda como una historia. No, si yo soy cristiano, voy y visito la iglesia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere gente viva. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces 1 Corintios 6:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Y nos afirmamos en lo que somos para tomar la posición que todos debemos tomar. 1 Corintios 6:19 dice la palabra. Leámoslo juntos. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Otra vez leemos, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora dilo en primera persona esa parte. No me doy cuenta, dilo conmigo, de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Diga mi cuerpo, póngase la manita en el pecho, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive ahí? Diga Jesús vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. Entonces esa es la gran diferencia con el que no camina con Dios. El diablo quiere traer a la mente, no, es que usted ya si tiene tal diagnóstico definitivamente no puede hacer nada. Pero resulta que Jesucristo también lo hizo en la cruz para darnos salud. Amén. Entonces, un templo del Espíritu fácilmente puede Dios capacitarlo para echar fuera la enfermedad, porque en Él está la luz. En cambio, uno que no es cristiano, pues está sometido a la tiniebla total. Pero el que tiene el caminar con Cristo, pues un día sí nos tenemos que ir todos,
Pero mientras Dios, vuelvo y repito, nos quiera tener en la tierra, nos quiere sanos, nos quiere bendecidos, nos quiere prósperos, nos quiere en paz, nos quiere en gozo y en unidad también. Amén, amén. Entonces, no mendigamos lo que Cristo hizo. No es sáneme, 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 arrégleme, 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 deme, sino gracias, 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 porque lo que tú hiciste en la cruz es por mí también. Entonces proclamamos esa verdad a diario. A diario. Proclama quién eres tú, quién es tu casa, quién es tu familia, bendecidos, prosperados, amándose, gozosos, en obediencia y bajo la gracia y el poder de Dios todos. Pero ese o esa anda, no lo mires así, no la mires así, míralo con los ojos de Dios, porque Dios con cada vida tiene propósito. Y Dios quiere elevarte en el espíritu para que inyectes el propósito espiritual a través de tu boca y llegue sobre otros. Entonces, los hijos de Dios somos necesarios en la tierra, es por eso. Porque el que tiene la sal, el sabor del cielo, sabe cómo proclamar y cambiar a Colombia, por ejemplo. Entonces, no podemos quedarnos callados los cristianos. Debemos hablar vida, y es vida en abundancia sobre nuestra nación. La paz de Dios la trae Cristo a nuestra tierra. Y entre más gente oremos, bendiciendo y profetizando, aunque las noticias y las circunstancias nos muestren lo contrario, a su tiempo las semillas de fe lanzadas por un hijo de Dios se seguirán estableciendo y se verán. Y se verán. Alabamos a Dios y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie declarando que nos alineamos a la obra de la cruz. Cierra tus ojos y empieza a hablar con el Señor. Háblale a Dios de acuerdo a lo que acabas de escuchar. Háblale a Dios de acuerdo a lo que acabas de oír. Háblale al Señor en esta hora. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo estás? Estamos alineándonos ya con la palabra de la cruz.